Muy buenas a todos, mis queridos Corona alumnos. Habéis pillado Corona alumnos, como el virus. Bueno, tras este chiste malo, nos vamos todos a la página 130 y vamos a empezar a ver las revoluciones industriales, la primera y la segunda. Va a ser un vídeo muy cortito y que seguro que os va a encantar. Un saludo. Pues muy bien, vamos a comenzar explicando la primera revolución industrial. La primera revolución industrial comienza en el Reino Unido, es decir, en Inglaterra, en el siglo XVIII y posteriormente en el siglo XIX se va a expandir por el resto de las regiones de Europa, principalmente Francia y Alemania. La revolución industrial supone un cambio sin precedentes, ya que es el cambio de una sociedad artesanal a otra sociedad ya industrial. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quería que me hiciesen unos zapatos en un taller artesanal, vamos a poner en el año 1600, siglo XVII, yo iba, me tomaban las medidas y me lo hacía. Ese zapato era único, incluso podía tener algunos errores, algunos detalles, pero era único y estaba fabricado desde el principio al final por una misma persona. El cambio a la revolución industrial es totalmente distinto, ya que se fabrican en serie, es decir, un mismo obrero no hace todo el zapato, sino que hace una parte del mismo. Más o menos creo que así ha quedado claro, ¿no? Si no, pues dale para atrás y lo volvéis a escuchar. Después, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que, digamos que los primeros talleres que funcionaban se encontraban en el Reino Unido cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque aprovechaban la energía hidráulica, digamos, de estos ríos mediante saltos de agua. Sería el mismo funcionamiento que si queréis una noria para subir el agua o también el de las hidroeléctricas actuales para producir energía. Es decir, mueven un motor con una caída de agua y eso hace que se genere electricidad. Otro de los factores muy importantes fue el cercamiento de los open field. ¿Os acordáis lo que era un open field? Vale, muy bien, era un campo abierto. Es decir, era un campo abierto que realmente se ponían en cultivo con distintos campesinos. Es decir, distintos campesinos ponían conjuntamente sus distintos campos y decidían qué plantar en cada uno de ellos conforme estuviese ese campo más cerca del pueblo o de la ciudad. Eran productos de primera necesidad y conforme se alejaban, pues ya de segunda, de tercera, etcétera. Lo más importante de todo esto, escúchame, lo más importante es que los open field eran de baja productividad, por lo que a finales del siglo XVIII, el siglo XVIII es el año 1700, 1, 2, 3, 4, pues sobre 1750, 1760, finales del siglo XVIII, lo que va pasando va a ser que el gobierno va a sacar lo que se llama las Enclausuring Act, es decir, unas leyes para poder cercar los open field. Al cercar los open field pasa una cosa. Si tú eres un campesino y tienes una porción, imaginaros, como vuestra habitación, pues posiblemente, a no ser que vuestra habitación sea un palacio, te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque tú antes ponías tu tierra en cultivo con la de otros pequeños campesinos y sí podías vivir, pero ahora no vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque vas a cercar tu campo y de lo que saques de ahí vas a tener que vivir todo el año. Por lo tanto, digamos, los pequeños burgueses y los grandes terratenientes, una vez que se van cercando los campos, van comprando distintas tierras. Y al comprar distintas tierras, lo que pasa es que van obteniendo, digamos, cada vez un mayor número y cada vez son mayores terratenientes. Estas personas que trabajaban en el campo tienen que huir a la ciudad, donde se comienza a desarrollar la revolución industrial. Este es el primer punto. ¿Ha quedado claro? Si no, ya sabéis, le dais de vuelta o si no, ya me preguntáis la sesión, digamos, cuando me conecte. Pues mirad, siguiendo con esto, al mismo tiempo que se van cercando los campos, hay un movimiento tecnológico impresionante que comienza en el año 1700-1701 con la máquina de vapor de Newcomen, que consistía, como podéis ver ahora mismo aquí en el vídeo que os estoy poniendo, en un sistema digamos, que se utilizaba sobre todo en las minas. Este sistema fue perfeccionado por la máquina de vapor de Watt y basándose en este principio del vapor, Stephenson en el año 1814 va a desarrollar el primer ferrocarril, es decir, el primer tren. Hasta aquí seguimos yendo bien, ¿no? Venga, retomamos. Todas estas máquinas y toda esta tecnología que se está desarrollando en vapor van a hacer que se fabriquen distintas
máquinas, principalmente telares, como el de Hargreaves y Arkwright, que aquí podéis ver una imagen. Todos estos telares van a producir, digamos, una mayor producción y en un menor tiempo. Y al mismo tiempo, digamos, van a hacer que la industria se localice. ¿Por qué? Porque para que funcione la máquina a vapor, ¿qué necesitamos? ¿Quién ha dicho petróleo? Petróleo no, necesitamos carbón. Antes necesitábamos la fuerza hidráulica, pero ya hemos abandonado ese sistema y ahora nos vamos a la energía movida por el carbón. ¿En qué consiste la energía movida por el carbón? Muy sencillo, yo meto carbón, en este caso ya vamos a empezar a utilizar carbón mineral extraído del coque, no carbón vegetal. Así que, retomando, lo que hacemos es, yo meto el carbón, digamos, lo quemo y el vapor que produce el carbón, sobre todo el mineral, que es, digamos, súper poderoso, mueve las máquinas y hace que entre en funcionamiento toda la industria. Entonces os pregunto, si la industria va a estar localizada generalmente en zonas cercanas a los puertos o en las grandes ciudades. Entonces vamos a ver lo siguiente, si se ha inventado el ferrocarril, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos trasladar el carbón hasta las grandes ciudades donde se encuentran las industrias. Tú, si eres un obrero que trabajas en estos momentos unas 16 horas diarias, 15 horas diarias, de lunes a domingo, los domingos trabajas solo por la mañana porque tienes que ir a misa, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que vivir cerca o lejos de la ciudad. Muy bien, tienes que vivir cerca de la ciudad, es decir, perdón, cerca del lugar donde vas a trabajar. Pero no solo vas a trabajar tú, como hombre, vas a trabajar también tu mujer y tu hijo. Tu mujer va a cobrar exactamente mucho menos que tú por el mismo trabajo. Y a tu hijo no te digo. Tu hijo se va a desempeñar de pequeñas tareas hasta que finalmente cumpla una edad y pueda desarrollar, digamos, otras que desarrollan, en este caso, los hombres. Pues estas personas, digamos, tienen que vivir cerca del lugar de trabajo, por lo cual se van a crear pequeños barrios obreros que van a estar muy contaminados porque están cerca de las fábricas e imaginaros cuando la cantidad de contaminación que puede traer vivir cerca de una industria, sobre todo con el vapor que sale de las chimeneas que es carbón. Mientras tanto, digamos que las grandes empresas industriales se van a enriquecer. ¿Por qué? Porque el ferrocarril va a conectar las distintas zonas y va a hacer que el transporte sea mucho más barato de mercancías en mucho menos tiempo y también que también se puedan circular, digamos, personas. Puede haber un pequeño turismo. Pero estas personas que se han enriquecido con la industria, sobre todo, lo que van a hacer es vivir en barrios burgueses, en los cuales hay grandes construcciones. Así que imaginaros una gran ciudad, como podéis ver si vais a Londres o a cualquier otra ciudad, podéis distinguir perfectamente lo que es el barrio obrero del barrio burgués, porque los barrios obreros son casas pobres, casas muy pequeñas. Básicamente ahí solo se dormía, incluso los que no tenían dinero, surgió el fenómeno de las camas calientes. ¿Qué es una cama caliente? Es que tú duermes en una cama y cuando te levantas, aquí está caliente. Pues en ese momento otro obrero dormía en tu misma cama y cuando se despertaba tú otra vez volvías a dormir otro obrero. De esa manera lo que se hacía era favorecer la transmisión de enfermedades. Todo esto lo que va a hacer va a ser que desaparezca los talleres artesanales. ¿Por qué? Porque producen necesitan mayor tiempo para producir, van a ser mucho más caros y no van a ser atrayentes. Comienza a desarrollarse el capitalismo industrial basado en la oferta y la demanda y la producción en serie, que eso ya lo veremos cuando veamos brevemente el Fordismo en la segunda revolución industrial. Venga, un saludo y pasamos a la segunda revolución industrial. Leeros el punto. Vamos a comenzar ya la segunda revolución industrial y también vamos a explicar brevemente lo que es el Fordismo. Una pregunta, ¿qué material es el que caracteriza la primera revolución industrial? Mira que algunos de vosotros me dan ganas de pegaros una colleja desde la distancia. Es el carbón. Pues si la primera revolución industrial es el carbón, la de la segunda va a ser el petróleo. Daros cuenta que el petróleo todavía hoy sigue siendo muy importante. ¿Y cuándo comienza la segunda revolución industrial? Pues al parecer hacia 1870. Si se utiliza el petróleo, significa que ha habido un invento muy importante y es el motor de explosión, que es el que utiliza
el que utilizamos para movernos con el coche, con la moto, el que utilizan los aviones, etc. Este motor de explosión, en un primer momento, pues bueno, utilizará gasolina, después diésel y después distintos, digamos, derivados del petróleo. Si la primera revolución industrial, digamos, se había desarrollado en Inglaterra y se había expandido hacia algunos lugares de Europa, principalmente Francia y Alemania, la segunda revolución industrial ya va a ser a nivel mundial. Japón, China, Estados Unidos, Francia, Alemania también van a seguir siendo bastantes potencias, etcétera. Es decir, es cuando, digamos, ya explota. El ferrocarril ya se ha expandido o ya prácticamente se está expandiendo por toda Europa, llega a todos los rincones. Una pregunta, ¿qué creéis que está pasando en estos momentos en España? Bueno, digamos que España en estos momentos no es un país industrial. De hecho, los ferrocarriles que se construyen mediante el reinado de Isabel II fue reina de España desde el año 1833, en el cual, bueno, 1833 es pequeña y está, digamos, su madre de regente. Pero vamos a ponernos desde el año 1833, que aunque sea su madre regente, hasta el año 1868. Durante todo su reinado se lleva a cabo, digamos, el proceso de construcción del ferrocarril en España. Y este proceso de construcción del ferrocarril lo van a llevar a cabo empresas inglesas. Y van a seguir sobre todo el modelo de descentralización. Es decir, van a partir de Madrid hacia los distintos lugares. Por eso, si vais a la Puerta del Sol, podréis ver el famoso kilómetro cero, que aquí os pongo una imagen. Pues retomando este tema, la segunda revolución industrial es la segunda revolución, digamos, tiene como protagonista al petróleo y sus derivados. Digamos, ya se expande por toda Europa y los procesos tecnológicos se van cada vez volviendo mucho más rápidos. La tecnología va avanzando. No obstante, voy a deciros una cosa. Daos cuenta que, si no me equivoco, aquí tenéis una foto, el primer avión, es decir, el avión de los hermanos Wright, es del año 1902. Y para el año 1914-15, en Primera Guerra Mundial, 12 años después, ya tenemos aviones de guerra. Básicamente es esto, quedaros con esta idea. Es decir, la segunda revolución industrial es la revolución del petróleo. Es a nivel mundial, mientras que la primera, sobre todo, se localiza en Inglaterra y la zona central de Europa, principalmente Francia y Alemania. Pero sobre todo, digamos que en estos momentos se inventa una cosa que seguimos utilizando actualmente y es el coche. Dentro del coche destaca una marca, que es la marca Ford, que todavía hoy se sigue utilizando. Henry Ford, digamos que tuvo una gran idea. ¿Por qué, digamos, no obtengo más beneficios? Ahora se preguntó, ¿por qué no obtengo más beneficios? ¿Cómo puedo obtenerlos? Entonces diseñó la cadena de montaje, que es lo que se llama como Fordismo. ¿Y en qué consiste? Consiste en imaginaros, una gran fábrica a lo largo en la cual cada obrero está especializado únicamente en un proceso. Por ejemplo, uno se encarga de poner motores y lo único que hace es poner motores. Otro, poner las ruedas. Otro, pintar el coche. Con todo esto, ¿qué es lo que se consigue? Con todo esto lo que se consigue es reducir costes, una mayor especialización y que hace que se fabriquen muchos más rápidos y al mismo tiempo, como sabes la cantidad de coches que tienes que fabricar y en qué tiempo lo fabricas, también puedes ahorrar materia prima e incluso puedes calcularla un poco mejor. Quedaos con esta idea, la cadena de montaje de Henry Ford, cada obrero se dedica a una sola labor. Es más, Henry Ford incluso, digamos, su sueño era que sus obreros viviesen muy bien y se caracterizó por grandes aumentos a los empleados de sueldo, también, digamos, las primas, todo eso que actualmente tenemos hoy en día. Mirad, daos cuenta cómo se inventa con Henry Ford. Y finalmente aquí podéis ver dos tipos de cadenas de montaje en la página 131. Una cadena de montaje industrial de coches que sigue el mismo esquema que que está en blanco y negro de Henry Ford, y después vemos otra, digamos, que es una cadena de montaje, digamos, pero hecha a mano, en la cual prácticamente, digamos, todos prácticamente fabricarán el peluche o el juguete desde cero. Y ahora os pregunto, ¿cuál creéis que es más efectiva? Muy bien, la de Henry Ford. Pues mirad, chicos, esto básicamente sería la explicación de hoy. Un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego, criaturitas del Señor.